estos momentos estará con nosotros la doctora Palmira Ríos González, quien va a estar trabajándonos con el tema de derechos humanos y la inclusión social. Solamente diré que en estos momentos la decana interina de la Facultad de Ciencias Sociales y la directora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR, además de que miembro de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico entre los años 2002 y 2012, y ha enseñado aquí en el seminario evangélico varios cursos, y nos alegra mucho que Palmira esté con nosotros en este momento. Así que adelante, Palmira. Déjame decirles que estoy tratando de ser lo más amplio posible para que todo el mundo pueda terminar los pensamientos. Buenos días a todas, y para mí es un motivo de gran satisfacción estar aquí esta mañana, porque estaba supuesto enseñar un curso, este seminario, y por las nuevas funciones de la universidad tuve que posponerlo, así que sea por esta mañana. Realmente un placer estar discutiendo el tema de los derechos humanos y la inclusión social, y los retos para las comunidades de fe, para la pastoral en Puerto Rico. El paradigma de los derechos humanos nos plantea serios retos sociales, teológicos y pastorales. El reconocimiento a la igualdad plena de todas las personas ha chocado y continúa chocando con muchas de nuestras prácticas sociales, comunitarias y nacionales. Las comunidades de fe no están exentas de este señalamiento. La igualdad de todos los seres humanos no es reconocida por muchas de nuestras congregaciones. En 1948, en 1948, la Organización de Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual proclama que la libertad, la justicia y la paz tienen como base, y esto es muy importante señalarlo, el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales de todos los seres humanos. Igualmente plantea en sus artículos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y por lo tanto que deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. También proclama que todas las personas, y señalo todas, tienen derechos y libertades sin distinción alguna, y se asume una enumeración de diferentes causales de discrimen, pero quiero resaltar o por cualquier otra condición. Quiere decir que lo que no está enumerado igualmente se puede considerar una discriminación prohibida. Y voy a resaltar esto porque el año pasado, en las vistas públicas en el Senado, cuando se estuvo discutiendo un proyecto de ley para prohibir el discrimen por orientación sexual en el empleo en Puerto Rico, yo tuve la desgracia, porque terminé llorando en mi casa esa noche, de escuchar a un número muy grande de pastores y pastoras que se van a deponer allí, planteando de que ellos tenían derecho a discriminar. Y ellos reclamaron allí en el Senado el derecho a discriminar. Ellos se limitaron solamente a aquellos que estaban enumerados en la Constitución de Puerto Rico. Pero todo lo demás, aunque la Constitución tiene el mismo lenguaje, fue el reclamo de los pastores. A mí personalmente me dolió mucho escuchar a pastores y pastoras plantear eso. Igualmente, en el tercer artículo de la Declaración Universal se plantea que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Por ende, debemos entender entonces que el paradigma de los derechos humanos tiene tres principios rectores. Primero, que son universales e inalienables, o sea, que son para todas las personas y que es de la persona. El Estado no se lo puede eliminar o derogar.
que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. O sea, la violación de uno necesariamente va a afectar el disfrute de los demás. Y que no hay tolerancia para el discrimen. O sea, el disfrute igual de todos los derechos nos obliga a combatir todas las formas de discrimen. En 1952, nuestro pueblo adoptó una constitución que contiene una carta de derechos que reconoce todos esos derechos. Inclusive la constitución original tenía el artículo 20 que reconocía los derechos económicos y sociales, un artículo que fue derogado por el Congreso de los Estados Unidos, un acto claramente imperial donde se deroga una expresión del pueblo de Puerto Rico. Pero igualmente se reconocían las prohibiciones a toda forma de discrimen, sexo, género, identidad, raza o color. Y quiero señalar que eso se aprobó en el 52, cuando en Estados Unidos en ese momento todavía la discriminación legal era constitucional. Brown vs. Board of Education se aprueba en el 53. Así que entender un poco el valor de ese documento en su momento histórico. Pero por ende, nuestro gran reto como país, como congregación, es la realización plena de ese mandato, esos mandatos de plena igualdad. Por ende, por lo antes planteado, entonces proponemos nuestra primera reflexión, que es decir, planteamos que la protección y el enaltecimiento de los derechos humanos constituyan un instrumento para medir, regular y evaluar la gestión tanto gubernamental, empresarial y comunitaria, como la evangélica y pastoral. No obstante, los prejuicios, el estigma y la exclusión social impiden la realización plena de la igualdad y la inclusión en nuestra sociedad. Vamos a definir rápidamente qué entendemos por discrimen y inclusión social. Por discrimen entendemos toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en varios motivos que tienen por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales. Aquí quiero resaltar que el discrimen no tiene que ser deliberado y consciente, también puede ser las consecuencias, aunque no sean de origen deliberada, si las consecuencias son discriminatorias, es una forma de discrimen. Así que mucha gente muy honesta, muy honrada y con la mejor intención del mundo puede discriminar por manera las consecuencias de ese tipo de comportamiento o acción o decisión. Así que hay que evaluar bien las decisiones que tomamos y garantizar que sus consecuencias no sean discriminadas. Por exclusión social nos referimos a los obstáculos estructurales, o sea, cómo están organizadas las instituciones, las reglamentaciones, etcétera, que impiden el disfrute de los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía. La exclusión social, y cito ahí un documento de la Unión Europea, se refiere a los factores múltiples y cambiantes que provocan que determinadas personas queden excluidas de los intercambios normales, de las prácticas y los derechos de la sociedad moderna. O sea, las políticas sociales, la economía, que de forma institucional, de cómo funciona, deja fuera a muchas personas. Y realmente deja fuera a muchas personas, con mayor énfasis, las personas que ya son estigmatizadas, los que ya son vulnerables, tienen una mayor probabilidad de quedar fuera de estas relaciones a las cuales hacía referencia. La exclusión se nutre y magnifica como consecuencia de los discrímenes. En todas las sociedades existen grupos particularmente vulnerables y esta exclusión se magnifica por el factor de género. O sea que las mujeres de todos los grupos también sufrimos una mayor probabilidad de ser discriminadas y marginadas. Nuestro reto entonces es visibilizar los grupos excluidos, identificarlos y reconocer su igual humanidad. El análisis de la exclusión social reconoce entonces varios elementos, que por cuestión de tiempo voy a pasar rápidamente a las próximas dos laminillas para ir entonces a los próximos sectores. El intelectual español Joan Subirats propone analizar tres factores que operan como determinantes claves de la magnitud de la exclusión social. Ellos son la transición hacia una estructura social más compleja y diversa, los cambios en el mercado de empleo y las relaciones sociales y el déficit de inclusividad del estado de bienestar.
Por ejemplo, en la estructura social, pues cada vez la diversidad étnica, la migración, los cambios demográficos van cambiando organizada una sociedad. El crecimiento, o ahora el reconocimiento del crecimiento de las familias monoparentales son parte de todos esos cambios que están ocurriendo. Igualmente, los cambios en el mercado laboral es cómo va cambiando el empleo. En el caso nuestro, donde el desempleo es lo que prevalece en estos momentos, ni siquiera el empleo es la mayoría, y los tipos de empleo es otro cambio que se está ocurriendo. Y el déficit de inclusividad del Estado pues, se refiere a los servicios sociales, el déficit educativo, el déficit en acceso a la salud, incluimos los sistemas de retiro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el déficit en nuestro caso ha ido expandiendo. En el caso de la sociedad puertorriqueña sufre de múltiples manifestaciones de exclusión social que constituyen detonantes de marginalidad y la violencia. Un listado no exhaustivo, nos permitiría enumerar algunos de los sectores más estigmatizados y excluidos en nuestro país. No sé si la lista está ahí. Estoy segura que si hacemos un ejercicio, acabo de hacer ese ejercicio con unos estudiantes, me dicen que identificando más elementos de sectores, grupos que en Puerto Rico son discriminados, aunque muchas veces se niega el discrimen a esos sectores. Lo que voy a hacer ahora es rápidamente sobre varios factores de exclusión en Puerto Rico. La próxima, quiero compartir con ustedes el cambio demográfico que ha sufrido Puerto Rico durante los últimos 50 años, para que observen cómo se ha ido transformando la estructura demográfica del país. En los 50, digamos, el triángulo tradicional, lo que refiere a la mayor parte de la población eran menores de edad. Y vean cómo ha ido transformándose, que estamos casi un cuadrito ya, las transformaciones en el perfil demográfico del país. Eso ayuda a entender muchos de los cambios que estamos viviendo y algunas de las situaciones que enfrentamos como sociedad, y tengo que empezar a entender que en Puerto Rico somos 3 millones, no 5, y que la población envejeciente está creciendo, y todos esos cambios que tengo que empezar a asumir y entenderlo de una vez por todas. Otro factor de exclusión que también Puerto Rico sufre, pero niega, es el racismo, la discriminación racial, que se manifiesta fundamentalmente en la negación. Las estadísticas en Puerto Rico, las pocas que se recogen al respecto, lo que revelan es una negación, y solo quizás la única colonia en el mundo donde la población negra ha ido desapareciendo, porque básicamente la gente niega a identificarse. ¿Cómo se siente? La pregunta es que tú eres, y la gente dice que no. Al punto que en el último censo de población de Puerto Rico, en 2010, solamente el 12.4% de nosotros y nosotras nos identificamos como afrodescendientes. Vamos a la intolerancia. Esto va a estar en todo mi trabajo. La intolerancia es otra tabla que quiero compartir con ustedes, porque ese es un estudio que se hizo aquí en Puerto Rico, donde se le preguntaba a los encuestados, identifiquen a sus vecinos y desean a quién usted lo quiere como vecino. Y yo siempre me fascina esa tabla por lo terrible, no es la misma, porque la respuesta es sistemáticamente y efectivamente de edad, etcétera, que la mayoría no deseaba tener como vecinos homosexuales, lesbianas, convictos y extranjeros, y aunque la pregunta de extranjeros, la respuesta era dominicano, lo que es evidencia del gran prejuicio contra esa comunidad en Puerto Rico. Pero a mí, más allá de eso, me preocupa que algunas personas preferirían tener un narcotraficante como vecino a un homosexual, un extranjero, que están allá abajo en el listado. Así que estos son un retrato terrible de la inclusión y los prejuicios y el estigma en nuestro país. Vamos a pasar dos más por la vía de inclusión. Este otro estudio que se llevó a cabo en el 2007 sobre la homofobia en Puerto Rico por el doctor Joe Toro
donde un estudio que realmente tuvo casi 2.000 encuestados. O sea, realmente las entrevistas que se utilizan pueden tener 100, con suerte 200 entrevistados. En este caso fueron casi 2.000 personas entrevistadas y muchos funcionarios gubernamentales. Y el estudio concluyó que el estudio ofrece evidencia contundente de la existencia de valores y comportamientos homofóbicos. Estos prejuicios conforman ambientes discriminatorios que las entidades públicas en muchas ocasiones impiden o niegan servicios a miembros de esta comunidad. Realmente el estudio encontró que de estas personas entrevistadas, un 63% fueron al momento insultados por su orientación sexual e identidad de género, y quiero también dar su atención que un 32% en algún momento sintieron temor por su vida en lugares públicos. 32% sintieron temor por su vida en lugares públicos por su orientación sexual. 56%, casi 57%, fueron molestados por compañeros de trabajo y un 43% fueron rechazados en agencias de gobierno. Claro, después de haber escuchado los testimonios mencionados, pues me parece que los datos eran muy correctos. Otro problema que enfrentamos como sociedad de todos estos prejuicios y exclusión es que, si bien por un lado las mujeres somos la mayoría de la población adulta, inclusive en el sector público somos la mayoría, y en los sistemas educativos la violencia contra la mujer no cede. Y ya los números, la contabilidad de la violencia contra la mujer es casi un conteo diario. Las estadísticas del que se ponga el término feminicidio es de que los asesinatos contra las mujeres en agosto habían asesinado 9, creo que al día de ayer, un conteo diario también 17. Los incidentes y las órdenes de protección realmente están en los miles, y miren cómo esto puse ahí 3 años de datos de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para dar una idea de la alta incidencia de violencia. Esos son los casos que se han denunciado y que están contabilizados. Los que no han llegado a las estadísticas, pues realmente no sabremos. A manera de conclusión, quiero apuntarles sobre las bases teológicas para la inclusión. Realmente el planteamiento de la igualdad que traje al principio tiene unas bases teológicas. O sea, si leemos esa sección de Mateo, de los mandamientos, es muy claro los planteamientos fundamentos teológicos y cristianos del principio de los derechos humanos. Así que la acción teológica para la inclusión, en mi opinión, debe atender 3 áreas fundamentales. 1, el apoyo decidido a todas las iniciativas sociales para desmantelar todas las formas de discriminación, marginalidad y exclusión. No podemos ser selectivos al demandar el fin de la inclusión social. O sea, que no podemos comprometernos con algunas y no con otras. Tiene que ser con todas, tenemos que ser coherentes en este argumento. En segundo lugar, es importante el desarrollo de pastorales para la inclusión. Y de hecho, el curso que diseñamos el semestre pasado estuvo atendiendo eso, que se diseñen pastorales para buscar cómo se desmantelan todas las formas de discriminación y exclusión y promover el desarrollo de derechos humanos en Puerto Rico. Y finalmente tengo que construir congregaciones inclusivas. Eso tiene que ser entonces el ejemplo para que el país se mueva en esta dirección. Así que los dejo con una tablita que yo diseñé el año pasado. Algunos ambientes antes se quedaron casi sin aire cuando les di ese ejercicio. De que empecemos a hablar y analizar y pensar quiénes están invitados a nuestra mesa, hasta qué punto nuestras congregaciones son incluidas. El ejercicio fue una discusión bien difícil entre todos y todas nosotros, porque pensamos que sí lo somos, pero nos dimos cuenta al final del ejercicio que somos hasta cierto punto, que somos igualmente de condicionantes como la sociedad general lo es. Así que el reto está ahí, está planteado. Tenemos que construir congregaciones que sean incluyentes, y eso quiere decir incluyentes de todos los sectores y de nuestro país. Así que gracias.